¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bueno, vamos a desempacar esto. Queremos dar la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración. Hola, es un gusto estar aquí para este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, honestamente, es famoso por las razones equivocadas. Totalmente. Porque cuando la mayoría de la gente escucha la palabra apocalipsis, inmediatamente piensa en, no sé, el fin del mundo, meteoritos, zombies o algún tipo de distopía terrible. Sí, es la típica imagen de Hollywood. Exacto. Pero hoy nuestra misión es darle la vuelta a eso. La idea de hoy, para nuestra audiencia, es que este espacio realice un análisis detallado y minucioso de un pasaje específico. Hablamos de Apocalipsis, capítulo 21, los primeros 5 versículos. Y es un pasaje fascinante. ¿Lo es? Nuestro objetivo es sumergirnos en las fuentes que tenemos, desmenuzar el texto y entenderlo sin toda esa jerga académica pesada que, a veces, lo vuelve inaccesible. Queremos ver cómo este clímax de la narrativa bíblica intenta responder a esa gran pregunta humana de ¿hacia dónde va todo esto? Claro, el propósito final. Porque es increíble pensar que unas palabras escritas hace casi 2 milenios por un hombre exiliado en una isla contengan ideas tan potentes sobre el sufrimiento, nuestro papel ecológico y el futuro del universo. Es un punto de partida fundamental. Y para hacer justicia a este texto, lo primero que debemos hacer es situarnos en la realidad del autor. Ajá. Porque, es muy fácil leer esto hoy, tal vez desde la comodidad de un sofá, con un café en la mano, y olvidar el contexto. Sí, se pierde la perspectiva. Exactamente. El apóstol Juan escribe esto desterrado en la isla de Patmos, más o menos alrededor del año 90 o 95 después de Cristo. Que era una época durísima. Durísima. Para nuestra audiencia que conoce la historia del Imperio Romano, estamos hablando probablemente del periodo del emperador Domiciano. El texto va dirigido a comunidades en Asia Menor que no le están pasando nada bien. Nada bien. Están bajo el terror absoluto de la persecución, enfrentando opresión estatal, marginación económica y un desánimo profundo. Es vital entender que esta visión de esperanza radical no nace, en un retiro espiritual de fin de semana. Claro. Nace desde el sufrimiento más crudo. Espera, eso me llama la atención y creo que ahí radica mi asombro ante el contraste literario que presenta este libro. A ver, cuéntame. Si revisamos lo que viene justo antes, los capítulos 19 y 20 son puro caos. Vemos juicios terribles, bestias, batallas cósmicas, un escenario abrumador. Sí, es intenso. Entonces, ¿cómo es que de repente, al llegar al capítulo 21, la historia da un giro tan drástico? Parece como si la tormenta más violenta de la historia de repente diera paso a una calma absoluta. ¿Es un salto en el tiempo o qué está pasando exactamente en la mente del autor? Si conectamos esto con el panorama general, es imprescindible recordar el lente a través del cual debemos leer esto, que es la literatura apocalíptica. Ok. Este no es un reportaje periodístico moderno ni un manual cronológico. Es un género muy específico que utilizaba el pueblo judío y los primeros cristianos en tiempos de crisis. O sea, tiene sus propias reglas. Exacto. Usa símbolos vibrantes, imágenes cósmicas y códigos para revelar realidades celestiales profundas. Un error muy común que vemos mucho en la cultura popular es tratar de usar este libro para adivinar fechas exactas en el calendario. ¿Como si fuera una bola de cristal? Tal cual. Y esa no es su función en absoluto. Su propósito es inyectar una dosis gigantesca de esperanza a quienes están sufriendo, demostrando que el imperio de turno, por muy poderoso o cruel que parezca, no tiene la última palabra sobre la historia humana. O sea, es literatura de resistencia. Completamente. Y esa idea de resistencia nos lleva a la primera gran promesa del texto, que plantea una paradoja fascinante. Juan dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo primero había desaparecido. Así es. Ahora, aquí es donde las fuentes nos piden frenar un poco. La palabra clave es nuevo. Porque cuando pensamos en algo nuevo hoy en día, pensamos en desechar lo viejo. Claro, la cultura de lo desechable. Sí, se me rompe el teléfono, lo tiro y compro uno nuevo. Pero el griego original usa una palabra muy específica aquí, que es kainos, y entiendo que esto cambia por completo la jugada. Totalmente. Un análisis minucioso de esa palabra revela muchísimo. En griego antiguo, si querías hablar de algo nuevo en el sentido de tiempo, algo que acaba de aparecer y antes no existía, usabas la palabra neos. Neos, ¿ok? Pero Juan usa kainos, y kainos implica una novedad en calidad, en esencia. No es un simple reemplazo, donde Dios aniquila la materia actual, borra el universo y crea uno desde cero. No es borrar y cuenta nueva. No, se trata más bien de una transformación profunda, una refundición. Las fuentes nos conectan esto con la segunda carta de Pedro, donde se habla de que los elementos se derretirán con el calor. Que suena súper destructivo, la verdad. Suena destructivo, sí, pero el lenguaje de fondo es el de la purificación de los metales. Es la misma creación original, pero finalmente liberada de toda corrupción. ¿Sabes?
Para visualizarlo sin enredarnos con términos teológicos, imagínate que tienes un mueble en casa. A ver, Una verdadera obra maestra de la ebanistería que heredaste, pero que con los años se ha llenado de termitas, rayones, le cayó agua y se está pudriendo. una lástima. Sí, la solución de Neo sería tirar ese mueble a la basura, ir a una tienda y comprar uno fabricado en serie. Reemplazo total. Pero la solución de Kainos, la solución que plantea el texto, es llevar ese mismo mueble al taller del maestro artesano que lo hizo originalmente. Y él hace una restauración tan magistral y radical, erradicando hasta la última plaga y puliendo cada detalle, que el mueble recupera e incluso supera su gloria original. Me gusta eso. Sigue siendo tu mueble, pero es completamente nuevo en su condición. Es una excelente ilustración para entender lo que las fuentes describen. Hay una continuidad física con la creación original, porque según la narrativa bíblica desde Génesis, la materia fue declarada buena por el Creador. Él no abandona su proyecto. Claro. Pero al mismo tiempo, hay una discontinuidad radical con todo lo que causa dolor o descomposición. Y justo en la segunda mitad de esa frase, Juan suelta un detalle rarísimo. Dice, y también el mar había desaparecido. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí que lo es. A ver, para quienes nos escuchan y aman ir a la playa o hacer surf, esto suena a pésimas noticias. Un paraíso sin mar parece casi una decepción. Pero por lo que estuve revisando en nuestras notas, el texto no está declarando la guerra a las vacaciones de verano, ¿verdad? Para nada. Y aquí es donde la cosmovisión hebrea antigua es clave. Para los israelitas del siglo I, el mar no era un destino turístico. No iban a tomar el sol. No, en absoluto. Era el símbolo máximo del caos primordial, de la oscuridad incontrolable y del abismo. En toda la literatura del antiguo Oriente Próximo, el océano era visto como una fuerza destructiva Ajá. y la morada de monstruos aterradores como el famoso Leviatán. De hecho, en el mismo libro de Apocalipsis, unos capítulos antes, la gran bestia opresora sube precisamente del mar. Wow, claro. Era una barrera peligrosa que a menudo cobraba vidas en naufragios. Tiene sentido. Juan mismo está atrapado en una isla. Para él, el mar son literalmente los barrotes de su prisión. Es lo que lo separa de la gente que amba en Asia Menor. Exacto. Entonces, cuando el texto dice que el mar desaparece, no es un reporte geográfico sobre la falta de agua salada en el futuro. Es otra cosa. Es un símbolo teológico potentísimo. Significa la eliminación total y definitiva del caos, del peligro, de las fuerzas que amenazan la vida y de todo aquello que separa a la humanidad. Es la erradicación del miedo existencial. Así es. Me encanta esa perspectiva. Es eliminar la fuente misma de la ansiedad. Ahora, pasando a la siguiente imagen que Juan describe, él ve la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Sí. Y dice que desciende del cielo, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Hay dos cosas aquí que me vuelan la cabeza. Primero, la dirección. La ciudad baja. Es un detalle crucial. Porque a lo largo de la historia, desde la mítica Torre de Babel hasta los rascacielos modernos, el ser humano siempre parece estar tratando de construir hacia arriba, como intentando alcanzar la divinidad o la grandeza por su propio esfuerzo, como una escalera corporativa cósmica. Pero aquí es al revés. Ese contraste de direcciones es un pilar de esta teología. La idea de que la ciudad desciende muestra que la salvación, o este estado final de perfección, no es un rascacielos construido por el mérito humano. No es algo que ganamos con ladrillos. Exacto, es un don. Es una iniciativa divina que viene al encuentro de la humanidad. Y el otro contraste fundamental que señalan nuestras fuentes es el literario. ¿A qué te refieres? Bueno, a lo largo de Apocalipsis se nos ha hablado de Babilonia, Ah, claro, la gran ciudad. representada como una prostituta que simboliza a la Roma imperial opresora y a los sistemas humanos corruptos basados en la explotación. Y ahora, en contraposición, aparece esta ciudad que es descrita como una novia pura. Y la metáfora nupcial lo cambia todo. No nos está describiendo un lugar frío lleno de calles de oro macizo como si fuera, no sé, un banco central. Nos está hablando de una relación íntima. Sí, una conexión real. Que esté hermosamente vestida sugiere que todo ese esplendor no se lo ganó ella misma, sino que le fue otorgado. Es fruto de una restauración profunda. Lo que me lleva a lo que pasa después. Juan escucha una voz enorme que sale del trono y dice que el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Así es. que Él vivirá con ellos. Las notas hacen mucho énfasis en la palabra original para hogar aquí, y la palabra griega que se utiliza es skene, Skene. que literalmente significa tienda o tabernáculo. Wow. Para la audiencia original judío-cristiana, esto era un eco ensordecedor de su propia historia. Evoca inmediatamente al tabernáculo del libro de Éxodo, aquella tienda móvil en el desierto donde habitaba la presencia divina en medio del campamento israelita. Claro, el centro de su vida nómada. Exacto. Es la culminación de un largo hilo narrativo que atraviesa todos los textos bíblicos. La promesa de que la brecha entre lo divino y lo humano se cerraría. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Si Dios pone su tabernáculo sobre toda la creación, ¿significa que ya no hay un templo específico en esta ciudad? Así es. Y eso tiene que haber sido una locura para la mente de alguien del siglo I, donde toda la vida, la economía y la religión giraban en torno a un templo físico, ya fuera en Jerusalén o en las ciudades paganas. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interactuamos con lo sagrado.
En esta visión final, la religión estructurada tal como la conocemos desaparece. Desaparece por completo. Ya no hay instituciones intermediarias, no hay castas sacerdotales, no hay un edificio al que tengas que peregrinar para encontrar lo divino. Al no haber templo, se borra la línea entre lo sagrado y lo secular. Todo el universo renovado se convierte en el templo. Es una convivencia directa, inmanente y total. Y esa cercanía brutal e inmediata prepara el terreno para lo que probablemente sea la frase más citada y consoladora de todo este libro. La de las lágrimas. Sí, el texto dice que Dios les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Es bellísimo. Lo que más me impacta de esto, al revisar a fondo las fuentes, es la ternura de la acción. Piénsalo, no es un decreto lejano promulgado desde un escritorio cósmico. Para nada. No es una orden de borrado de memoria automático para que la gente olvide que sufrió. Es una acción profundamente íntima, casi pastoral o maternal, Dios mismo limpiando el rostro de la humanidad. La intimidad de esa imagen es deliberada. Y el texto griego es extremadamente preciso sobre lo que se radica en ese proceso. A ver, desglosémoslo. Las fuentes exegéticas desglosan 4 ausencias fundamentales que marcan el fin de la maldición original relatada en el libro de Génesis. Ok. Primero se menciona la muerte, Thanatos en griego, que en otros textos bíblicos es llamada el último enemigo. Thanatos, el fin de la vida. Exacto. Luego viene la tristeza o el luto, pentos, que es el duelo interno por la pérdida, esa aflicción que llevas por dentro. El dolor silencioso. Sí. En tercer lugar, el llanto, krauge, Krauge. que se refiere al grito audible, la expresión física de la angustia extrema. O sea, el dolor que no puedes contener. Justamente. Y finalmente el dolor, ponos, que engloba la fatiga y el sufrimiento tanto físico como mental. Es como el desmantelamiento pieza por pieza de todo lo que nos rompe hoy en día. Una demolición total del sufrimiento. Y me parece fascinante cómo la narrativa asegura que esto va a suceder. Porque en el siguiente verso, el que está sentado en el trono toma la palabra directamente y dice: miren, hago nuevas todas las cosas. Y luego le ordena a Juan: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Es una afirmación muy fuerte. El tiempo verbal de hago nuevas me llamó mucho la atención en nuestras notas. Es un detalle crucial. No está en un futuro lejano, tipo algún día quizá haré nuevas las cosas. Como una promesa de político. Exacto, no es eso. Ni tampoco está en un pasado estático. El verbo está en tiempo presente continuo. Hago nuevas. Es una acción que está en marcha. Implica que la renovación de la realidad no es solo un evento terminal, sino un proceso activo en el que el creador ya está involucrado hoy. ¡Wow! Y cuando le dice, escribe esto, porque es verdadero, es Dios rompiendo la cuarta pared de la visión. Hablándole directo al lector. Sabe que las personas que van a leer esto en el siglo I están siendo cazadas por el imperio. Necesitan una garantía absoluta de que estas palabras no son simple poesía escapista, sino una promesa en la que pueden cimentar su cordura. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Es la gran pregunta. Porque es muy válido que para quien nos escucha diga: ok, es un análisis literario e histórico fascinante. Pero yo tengo que lidiar con el tráfico, pagar facturas médicas, enfrentar injusticias laborales y ver las noticias que a veces son súper deprimentes. ¿Cómo aterriza un texto de hace 2000 años en el asfalto del siglo XXI? Las fuentes teológicas que estamos manejando apuntan a varias implicaciones masivas para el presente. La primera es un rechazo frontal a lo que podríamos llamar escapismo espiritual. El querer huir de todo. Sí, existe una idea popular, muy influenciada por filosofías ajenas al texto bíblico, de que el objetivo final es abandonar la tierra, dejar que el mundo físico se queme o se destruya, e ir a flotar como espíritus en las nubes. La clásica imagen del arpa y la nube. Esa misma. Pero el concepto de kainos que discutimos, la renovación del universo físico, destruye esa idea. Si la materia no es desechable para Dios, sino que está destinada a ser restaurada, entonces hay una exigencia ética profunda para el presente. ¡Claro! Cambia por completo nuestra relación con el entorno. Si el mundo físico tiene un valor eterno y un destino de restauración, entonces la ecología, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de justicia en nuestras ciudades hoy no son pasatiempos temporales. Son fundamentales. Son participaciones anticipadas en esa restauración. Abandonar el mundo a su suerte porque, total, se va a acabar, resulta ser, según este análisis, una pésima lectura del texto. Exactamente. Hay una responsabilidad enorme. Y a nivel humano, emocional, las fuentes destacan que este pasaje ofrece un consuelo muy realista. Al hablar de que Dios secará las lágrimas, el texto está validando el dolor presente. Valida que hoy duele. Sí. No te dice que tu sufrimiento es una ilusión o que debes reprimirlo con una sonrisa falsa de positividad tóxica. Las lágrimas son reales hoy, el dolor existe. Ajá. Pero la gran afirmación es que ese dolor tiene fecha de caducidad. Es un inquilino temporal en la historia humana, no el dueño del edificio. Eso es poderoso, validar el dolor de hoy, pero quitarle su carácter de eternidad. Significa que saber el final de la historia, esta visión de la Nueva Jerusalén descendiendo sin mar de caos, sin dolor, nos permite vivir el presente desde el futuro. Esa es la clave. Quien asimila esta perspectiva no camina con un optimismo ingenuo, ignorando lo malo, sino con una paz inquebrantable,
Se convierte en un agente de esa ciudad futura en el presente, intentando que su familia, su trabajo o su comunidad sean un pequeño eco, un pequeño ensayo general de ese mundo renovado. Y ese es el corazón del mensaje para las comunidades originales en Asia Menor y para cualquier persona hoy. Ante la opresión o el sufrimiento, la respuesta no es la desesperación ni la violencia, Así es. sino la resistencia fiel, arraigada en la certeza de que el orden corrupto actual ya tiene los días contados. Y para ir cerrando nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa un último pensamiento provocativo. Adelante. Algo que no está explícitamente detallado en nuestras fuentes, pero que surge como una conclusión lógica de todo lo que hemos desempacado. Volvamos a esa imagen tan íntima de Dios secando toda lágrima de los ojos. Ajá. Si lo pensamos bien, para que el Creador pueda acercarse al final de los tiempos y secar de manera personal cada una de tus lágrimas, eso implica algo sobrecogedor respecto a tu presente. ¿Qué implica? Implica que Él debe llevar un registro exacto, detallado e íntimo de cada tristeza, cada frustración y cada pérdida que experimentamos en el aquí y el ahora. No hay lágrima que pase desapercibida. Es una imagen bellísima. Pensemos en cómo cambia nuestra forma de atravesar un momento oscuro cuando lo entendemos desde esta óptica. El dolor no es un vacío sin sentido que el vasto e indiferente universo ignora por completo. Cada lágrima derramada en silencio es observada y valorada. Completamente. Cambia la perspectiva a entender que la herida que hoy duele tanto es simplemente una herida temporal que el arquitecto del cosmos ya está preparándose para sanar, de manera personal, con sus propias manos. Definitivamente nos deja con mucho en qué pensar. Así es. Agradecemos profundamente el tiempo de quienes nos han acompañado en este recorrido analítico. Ha sido un privilegio mirar de cerca estas antiguas palabras que siguen desafiando nuestra visión del mundo, dejándonos con una atmósfera de profundo asombro y, sobre todo, de una esperanza inagotable. Hasta la próxima ocasión. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.